constatación de que hubo recursos no registrados en mi campaña del 2010. Quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso, que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar. Buenas noches, televidentes. Hoy grabaremos un episodio más en Me acabo de enterar. Esta noche vamos a hablar de algunas preguntas que nos han hecho televidentes. Entonces vamos a salir de estas dudas. El día de hoy, la presentadora soy yo, Paula Rodríguez, y el presentador. Hola Paula, gracias. Hola a todos. Como mencionó mi compañera, bienvenidos a un capítulo más de nuestro programa Me acabo de enterar. Mi nombre es José Cristancho y espero que el tema del día de hoy sea de su agrado. Hemos citado a un grupo de expertos, el cual nos van a sacar de las dudas que tenemos. Nuestro primer experto se llama Cristian. Hola Cristian, la pregunta que tenemos para ti es: ¿cómo se encontraba el país en términos económicos y de comercio exterior al terminar el periodo de gobierno de Álvaro Uribe? Paula, José, gracias por la invitación. Y bueno, al iniciar el gobierno Santos, se encontró con unos pros y unos contra en la economía colombiana. ¿Sí? En contra, se encontraba con una economía relativamente cerrada debido a los altos aranceles que se manejaban y obviamente por la baja diversificación que presentaba el país en tanto en productos como en mercados a donde se exportaban. Estamos hablando que el 50% del total de las exportaciones eran del petróleo, de carbón y del ferroníquel. Y aparte de eso, el 40% del total de las exportaciones las consumía Estados Unidos. Por otro lado, y ya como un pro, estamos hablando que la inversión extranjera venía en un constante crecimiento. Estamos hablando de que desde el 2002 a 2009 estaba creciendo a un ritmo del 16% promedio por año, y adicional a esto, la cantidad de intercambios comerciales venía también en crecimiento, subió un 265% periodo de tiempo. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué estrategias planteó Santos para revertir la dependencia del comercio de los mismos productos y destinos y además continuar con el crecimiento del volumen del comercio y de la inversión extranjera? Ante el panorama anteriormente descrito, Santos incluyó 4 estrategias en su Plan Nacional de Desarrollo. La primera estrategia fue la implementación de una política arancelaria para promover la transformación productiva en el país. Segunda, fue la negociación, implementación y administración de tratados internacionales. La tercera fue la promoción de la inversión extranjera en el país. Y la cuarta, la facilitación del comercio para las empresas nacionales. En cuanto a la política exterior, ¿cómo encontró el panorama el expresidente Santos al iniciar su mandato? Bueno, se denotaba obviamente un privilegio a las relaciones con Estados Unidos y también una monotematización en la política exterior enfocada especialmente a la seguridad. ¿Qué cambios buscó implementar Santos en temas de política exterior? Bueno, él buscó hacer énfasis tanto en el diálogo y la cooperación con los países vecinos, como también en la diversificación tanto temática como geográficamente. ¿Cómo planeó Santos conseguir la diversificación geográfica? Bueno, él buscaba recuperar las relaciones internacionales y por esto él se fijó en países y regiones que eran prioridad. Primero, en América Latina, buscaba recuperar el diálogo y la confianza con una activa participación en organismos como la UNASUR, la CAN, el Proyecto Mesoamérica, el Arco del Pacífico y la CELAC. Segundo, a la región Asia-Pacífico, donde se quería incursionar para generar intercambios económicos y culturales, intentando ingresar al Foro de Cooperación Económica de Asia y Pacífico. Tercero, en Estados Unidos, Canadá y Europa, donde se quería avanzar en la diversificación de la agenda internacional, es decir, ir más allá del ámbito económico-comercial. Y cuarto, profundizar en las relaciones diplomáticas y comerciales, por un lado, con los países del denominado CIBES, que son considerados los países con una capacidad de crecimiento económico considerable y están conformados por Colombia, Indonesia,
Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica. Y por otro lado, con el grupo denominado BRICS, que son los países que se consideran líderes de las economías emergentes y están conformados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica nuevamente. Y la última pregunta, Cristian. ¿Qué acciones planteó Santos para conseguir la diversificación temática? Bueno, fueron 6 acciones. La primera fue la contribución a la paz y seguridad internacionales desde una perspectiva que velara por las necesidades e intereses de América Latina y el Caribe. La segunda acción fue que en los escenarios multilaterales se incluyeran los temas de comercial, medioambiental, de ciencia y tecnología y cultural. La tercera fue la de fortalecer y de diversificar la cooperación internacional que recibe. La cuarta fue defender los intereses colombianos en las cortes internacionales y ante los organismos convencionales. La quinta acción fue la de impulsar la política migratoria y el servicio consular. Y la sexta fue la de fortalecer institucionalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias, Cristian, por respondernos estas preguntas. No, muchas gracias a ustedes por su tiempo, Paula y José, y espero verlos en una próxima ocasión. Nuestra segunda invitada, experta, el día de hoy se llama Alejandra. Hola, Alejandra. Buen día, Paula y José, gracias por la invitación a su programa. Espero que me colabores respondiendo las siguientes preguntas que tenemos para ti. La primera es, ¿en qué momento el presidente Santos evidenció las intenciones de abrir el país hacia la región y el mundo? Para iniciar, el expresidente Juan Manuel Santos manifiesta esta intención el día 7 de agosto del 2010, intención que estaba orientada a cambiar la costumbre que tenía Colombia de que la región y el mundo se encargaran de sus problemas internos, dando así a conocer a Colombia con una nueva cara hacia el mundo. La segunda pregunta, ¿a qué hace referencia abrir el país hacia la región y el mundo? Él pretendía buscar buenas relaciones con los países vecinos inmediatos, reconstruir relaciones con los países sudamericanos y fortalecer la relación con Asia. ¿Cómo asimilaba Santos la reputación y trayectoria pasada sobre el conflicto del país? Para Santos no existían enemigos internos ni externos. Su postura respecto al conflicto estaba basada en la apertura de caminos de cooperación hacia el futuro en lugar de mirar con amargura hacia el pasado. En el momento en que Uribe se da cuenta del giro a la política exterior que le da su predecesor y manifiesta su rechazo continuamente, ¿cómo se ha impactado el gobierno de Juan Manuel Santos? Con los comentarios del expresidente antecesor Álvaro Uribe Vélez se incrementó de manera significativa la credibilidad en el expresidente Santos y en su gobierno en la región. ¿Cuáles fueron los profundos cambios de la política exterior colombiana durante los dos procesos del expresidente Juan Manuel Santos del año 2010 al año 2018? Se convirtió en una serie de transformaciones a nivel doméstico y sistémico, proyectando un escenario de carácter de integración guiado por el libre comercio y la inversión. A su vez se dejó a un lado el aislacionismo regional e internacional, consolidando de esta manera un papel de mayor participación en las organizaciones internacionales y regionales, buscando visibilizar a Colombia en la agenda internacional. Porque el exmandatario Juan Manuel Santos consideraba que América Latina debía ser proveedora mundial. Principalmente en Latinoamérica se encuentra una gran riqueza y biodiversidad, todos los recursos básicos necesarios para satisfacer las necesidades básicas y la supervivencia de la humanidad. Otra invitada especial que también es experta en el tema de la política exterior es Jennifer, quien nos acompaña esta noche. Hola Jennifer. Un cordial saludo para ustedes y gracias por la invitación. Te tengo algunas preguntas. La primera es, ¿por qué se caracterizó la política exterior de Santos? La política exterior del exmandatario Juan Manuel Santos fue una política exitosa, pragmática, profesional y orientada hacia los intereses del país. Se caracterizó por la estabilización de las relaciones comerciales con Venezuela y Ecuador y por el fortalecimiento de las históricas relaciones con Estados Unidos. Como conclusión, la política Santos nos demostró que no era necesario entrar en confrontación con los vecinos para tener una excelente relación con Estados Unidos. ¿Cómo se configuró la política exterior colombiana durante la administración de Santos? ¿Desde una perspectiva sistemática y doméstica?
Las acciones de política exterior del mandatario Santos estuvieron encaminadas hacia el cumplimiento de dos intereses. Por un lado, la inserción efectiva en el escenario internacional a partir del multilateralismo y por el otro, la construcción de un papel de liderazgo en la región y a nivel internacional que favoreció el acuerdo de paz. ¿Cómo inició el presidente Santos el acercamiento con los países vecinos? Los primeros acercamientos para la reconstrucción de las relaciones se dieron con Venezuela y Ecuador, países con quienes en su momento se tenían mayor tensión en sus relaciones. Esta fue la puerta abierta para la reconstrucción de las relaciones con los demás países latinoamericanos. ¿Cómo fue el acercamiento con Ecuador y cómo se dio? Santos envió invitaciones a los diferentes mandatarios, incluyendo al presidente Rafael Correa, quien asistió a su ceremonia de posesión. Aprovechando esta primera visita, el presidente Juan Manuel Santos entregó copia de la información incautada en los computadores en la Operación Fénix. ¿Cómo se dio el acercamiento con Venezuela para hablar sobre la crisis? El presidente Chávez no asistió a la ceremonia de posesión del mandatario colombiano, pero sostuvo una primera reunión en la ciudad de Santa Marta el 10 de agosto del 2010, en donde se dio apertura nuevamente a los canales diplomáticos y se creó 5 comisiones. La primera fue el pago de la deuda de los empresarios venezolanos a los colombianos, la segunda fueron los mecanismos de complementación económica, tercera, infraestructura y energía, fronteras y seguridad. Gracias, Jennifer. Para continuar con nuestro tema del día de hoy sobre el gobierno del exmandatario Juan Manuel Santos, tenemos 3 invitados más quienes nos ayudarán a resolver algunas cuestiones sobre nuestro tema. Ellos son Víctor Manuel Castro Noriega, Danely Quevedo Muñoz y para cerrar, Jessica Tatiana Gómez Beltrán. Ellos son 3 expertos en política exterior y relaciones internacionales. Sin más preámbulos, vamos con nuestros invitados. Hola Víctor, gracias por acompañarnos. Cordial saludo, estimados presentadores. Agradezco su invitación al programa para responder las oportunas preguntas. Es un placer, Víctor. Para iniciar, desde antes de su posesión y durante el comienzo de su mandato, Santos dio muestras de querer jugar en muchos tableros para lograr cierta autonomía de los 2 polos hemisféricos. Por una parte, Estados Unidos y por la otra, Sudamérica. Por lo cual, Santos armó una agenda latinoamericana, visitando diferentes países para hacer dicho acercamiento. La primera pregunta es, ¿qué países apoyaron la política de Santos como aliados cercanos? De los aliados cercanos de la política de Juan Manuel Santos desde su posesión se encontraba México, Chile y Perú, desde la estrecha relación que tuvieron desde la Cumbre Iberoamericana número 20. Perfecto, y cabe mencionar dentro del tema de la pregunta que Colombia también hizo un acercamiento con el Caribe, donde visitó Haití y Jamaica. En cuanto a Haití, Santos planteó la necesidad de aumentar el compromiso con la isla y también ante las Naciones Unidas pidió al Consejo de Seguridad transformar la operación en paz en una verdadera acción en pro del desarrollo del país caribeño para hacer frente a la pobreza y a todas sus consecuencias. En cuanto a Jamaica, realizó una visita el 19 de noviembre. Acordaron aplicar, después de 17 años de acordado, el régimen común de una zona compartida de más de 15.000 kilómetros cuadrados, contemplado en el Tratado de Delimitación Marítima firmado en 1993. Vamos con la siguiente pregunta. Yéndonos al panorama interno, ¿cuáles fueron los porcentajes en los resultados del plebiscito para los acuerdos de paz con las FARC? Con un sorprendente no, la población decidió no aprobar el acuerdo de paz que llevaba en su momento Juan Manuel Santos con las guerrillas de las FARC. Con un 50,2% de los votantes en el momento se decidió decir no, y con un 49,7% lo hicieron por el sí. Continuando con el panorama interno, ahora hablemos un poco sobre un tema que tuvo que ver con la seguridad nacional. La primera amenaza que percibió Santos en su primer periodo de gobierno tuvo que ver con el tipo de enemigo que afectaba a los intereses nacionales de Colombia. ¿Cuál fue dicha amenaza? Uno de los cambios trascendentales que presentó el señor Juan Manuel Santos en su periodo de presidencia fue la negociación con las FARC, en la cual decidió dejar las armas de la guerra que venía ya años atrás y tomó una posición de negociación respecto a la paz que se quería llegar en ese momento. Otra situación compleja que tuvo que manejar Santos fue el paro nacional.
¿Qué originó el paro agrario en agosto del 2013 y cuáles fueron los sectores que lo apoyaron? Lo que originó el paro agrario en agosto de 2013 fueron la competitividad de los productos importados en los diferentes tratados de libre comercio, pues en estos tratados no hubo medidas oportunas que cobijaran y protegieran tanto la economía agraria como la local, otorgando total libertad a los países extranjeros para contabilizar y comercializar sus productos en Colombia. Estos sectores que hicieron parte de este paro agrario fueron el sector agrícola, el de transporte, los trabajadores, el sector de salud y el educativo. Tocando ahora el tema sobre una de las premisas internas indispensables para la política exterior de Santos y que tuvo que ver con la protección efectiva de los derechos humanos, la pregunta es, ¿por qué razón organizaciones como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento ejercieron una fuerte oposición al gobierno anterior? Por las violaciones de los derechos humanos en Colombia, se reportaron en los años 2008 a 2009 el desplazamiento forzado que tuvo un notable incremento en los años anteriores, ya que la cifra era 380.863 personas que fueron obligadas a abandonar sus hogares y se vieron envueltas en víctimas de conflicto. Además, señalan que en el 2010 se registraron 1.451 casos de falsos positivos involucrados a 3.822 uniformados. Víctor, muchas gracias a usted por acompañarnos y por sus importantes aportes. Agradezco nuevamente la invitación y espero que las dudas hayan sido aclaradas satisfactoriamente. Hola Daneli, es un gusto tenerte con nosotros. Buen día, compañeros José y Paula. En el día de hoy voy a estar respondiendo a las preguntas que ustedes me han dado a lugar. Hablando un poco sobre la relación con Estados Unidos, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿la nueva orientación multilateral también repercutió en la relación con Estados Unidos? Bueno, compañeros, como lo destacaba Sánchez y Monroy en el 2012, al definir las nuevas amenazas iban más allá del conflicto armado en Colombia. Los desafíos económicos y sociales que buscaba Colombia en ese momento era posicionarse como un líder regional, buscando alternativas de inversión extranjera, utilizando un discurso que vendía al país como una potencia medioambiental rica en recursos naturales y energéticos. Gracias a esto, el uso de fuentes alternativas, al igual de una despensa agrícola en Colombia, respetaban a los intereses del campo y a los habitantes de las zonas rurales. Por lo que mencionas, a Estados Unidos le interesa seguir teniendo a Colombia cerca, teniendo en cuenta que Sudamérica cada vez gana autonomía y diversificación en sus relaciones por la pérdida de su hegemonía, por lo que ya no controla el comportamiento político, económico e internacional de la mayoría de los países latinoamericanos. También sería importante mencionar que Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones colombianas y el primer origen de las importaciones e inversiones externas. Hablando ahora sobre el alcance y la presencia internacional de Colombia, la pregunta es, de acuerdo con las memorias al Congreso, para el periodo 2010-2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores identificó como prioridad la consolidación de embajadas de Colombia en Estados Unidos como Trinidad, Tobago, Turquía, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos. Para el 2013 se abrieron embajadas en Tailandia, negociaciones comerciales en Marruecos y a finales del 2014 se abrieron embajadas en Vietnam, Azerbaiyán y Argelia. La siguiente pregunta es sobre una de las premisas indispensables para la política exterior de Santos, si es que no es la fundamental, sobre el conflicto interno armado. La pregunta es, ¿cómo se consideraron las negociaciones iniciadas entre el gobierno Santos y la guerrilla de la FARC en el 2012? Una de las acciones más importantes que configuró la política exterior de Santos, que supo entender factores como la formación de lazos multilaterales entre los distintos estados. Esto le permitió apertura a nuevos mercados y, por otro lado, que se empezara a consolidar las posiciones como el fracaso de la guerra contra las drogas y la negociación como una alternativa para terminar los conflictos armados en Colombia. Ahora, tocando un tema muy importante en el gobierno de Santos y uno de los grandes desafíos sobre la solicitud de adhesión de Colombia a la OCDE, la pregunta que nos hacemos es cuáles fueron las principales actividades de mejora para que Colombia pudiese ingresar a la OCDE. Colombia tuvo que apoyarse en los avances de los últimos años para superar los obstáculos que hacía el crecimiento económico sostenido. Para una mayor convergencia, el ingreso con respecto a los países de la OCDE, es preciso potenciar la productividad laboral y crear un empleo de calidad, iniciando actividades económicas que generen un valor más agregado.
Continuando con el tema de la OCDE y recordando un poco que Colombia fue apoyado por Londres, Berlín, París y Madrid para el ingreso a este club de naciones de medianos y altos ingresos, nuestra segunda pregunta al respecto es: ¿cómo se encuentra posicionada Colombia económicamente frente a la OCDE? En comparación con las economías de la OCDE, Colombia sufre uno de los mayores niveles elevados de desigualdad regionales en términos del PIB per cápita. Las desigualdades regionales no solo multiplicadas por un 42% según las registradas en Australia y por más de 5 a las de Estados Unidos o Canadá, sino que también son más elevadas en los países vecinos de América Latina como lo son Argentina, Bolivia, Brasil o Venezuela. Y para cerrar, ¿cuál piensa usted que fue la estrategia en cuanto a política exterior que intentó llegar a buscar el gobierno de Santos? La estrategia de la política exterior de Santos buscaba en términos de mediano plazo reducir la vulnerabilidad económica con Estados Unidos, esto fortaleciendo de una forma especial y paralela los lazos históricos que los países latinoamericanos venían haciendo, en especial énfasis en la subregión andina, como un espacio natural de interlocución política. De igual forma, promueve en función de la plataforma exploradora sustentada en un plan de desarrollo la implementación de un diálogo abierto con instancias de decisión multilateral hemisférica, que por su alcance e impacto doméstico requería de una implementación de ajustes institucionales y un amplio alcance hacia el futuro. Danely, muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias Paula y José por la invitación a su programa, espero encontrarlos en una próxima oportunidad. Hola Tatiana, bienvenida a nuestro programa, espero que nos puedas ayudar con nuestras preguntas. Buenas tardes Paula y José, gracias por la invitación a su programa. Empecemos. La primera, en el ámbito económico internacional, ¿qué esfuerzos impulsó la política Santos para constituirse como una posible potencia emergente? Entre las acciones para lograr este objetivo se incluye la petición formal para ser parte de la OCDE, también los tratados comerciales ubicados más allá de la región latinoamericana y la búsqueda del ingreso a la APC, cuyo trampolín es la creación de la Alianza del Pacífico, ya que México, Chile y Perú pertenecen a esta organización. De acuerdo con el discurso de posición del presidente Santos, Colombia está llamada a jugar un papel muy relevante en los nuevos espacios globales y aspiramos a asumir el liderazgo que nos corresponde en los escenarios internacionales. Hay que saberse globalizar y no solo dejarse globalizar. La pregunta es, ¿se logró consolidar el papel de líder o bisagra regional durante sus periodos presidenciales? No se logra consolidar debido a los factores como la histórica dependencia hacia Estados Unidos, que aún no se logra romper, las contradicciones entre algunos intereses de varios países en América Latina y Colombia, y el fallo de la Corte Internacional de Justicia a favor de Nicaragua, y desde su promulgación ha ocupado grandes partes de los esfuerzos de la política exterior. Adicional, no se logra pasar de respis pollum a respis omnia. La pregunta es, analizando las acciones y situaciones que se han tenido alrededor de las relaciones con los países vecinos, ¿se puede decir entonces que con el cambio de gobierno se pasó de ver a Venezuela y a Ecuador como una fuente de amenaza a modo de simpatizantes de la guerrilla a quien proveía de recursos y principalmente de refugio, a apreciarlos como posibles aliados cuya relación podría haber un beneficio? Sí, en particular el caso de Venezuela, el cambio de la ideología política logró beneficios no solo en la recuperación de relaciones comerciales, en donde hubo un repunte de más de 1.400 a 2.500 millones de dólares entre 2010 y 2012, sino también se materializa un aspecto fundamental en la presidencia de Santos, cuando el gobierno venezolano fue invitado en el año 2012 para ser mediador entre lo que empezaba a ser el proceso de paz, el cual se llevaba a cabo con la guerrilla de la FARC. Enfocándonos ahora un poco en las fronteras colombianas, más exactamente en las marítimas, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue el conflicto latente más grande y por tanto el reto más grande que ha tenido que afrontar el gobierno de Juan Manuel Santos? El caso del diferendo territorial con Nicaragua, donde Colombia perdió la soberanía de más de 75.000 kilómetros de mar del Caribe, el fallo de la Corte Internacional de La Haya en noviembre del año 2012.
representó una situación muy particular, ya que se reveló el conflicto latente más grave y pues el reto fue uno de los retos más grandes que tuvo que llevar el gobierno de Juan Manuel Santos. La siguiente pregunta está enfocada hacia la participación de Colombia con la región. ¿Cuáles fueron los principales hechos que destacaron la inserción de Colombia dentro del concierto latinoamericano y demostraron el interés y las acciones del gobierno en recuperar la confianza de los países de la región? La participación activa de la Unión Sudamericana de Naciones, la UNASUR, hasta llegar a postular a María Emma Mejía como reemplazo del fallecido Néstor Kirchner en el puesto de secretaria general en mayo del año 2011. La participación en la primera cumbre de la recién inaugurada Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC en Caracas en diciembre del año 2011. Para finalizar, ¿cuál fue el proceso de integración económica regional más importante considerado como el más exitoso y con mayor futuro en toda la historia de Latinoamérica? La participación de la creación de la Alianza del Pacífico en el año 2012 y la apertura del debate acerca de la lucha contra el narcotráfico, llevada a cabo por Colombia, Bolivia y Guatemala en el año 2012 en la sexta Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias. Muchas gracias, Tatiana. Fue de gran ayuda tu participación. Así damos por finalizadas las preguntas con estos grandiosos invitados. Adelante, Pablo. Bueno, televidentes, esto fue todo por el día de hoy. Espero que hayamos llenado sus expectativas. Si tienen más preguntas, por favor escríbanos, que vamos a estar pendientes. Y gracias a nuestros expertos por colaborarnos el día de hoy. Chao.